Y mientras en la Argentina el dólar, le cuento, ha tenido un pequeño salto, no tan pequeño, 0,32% ha subido en las últimas 24 horas. El blue, ¿no? Ese que todos de alguna manera tienen como referencia, entre otras cosas, a 1555. Y le cuento que el barril de Brent, esto en el mundo, ha subido a un valor de $100 por lo que es la realidad del conflicto en Medio Oriente. Bueno, vamos a hablar con alguien que alguna vez nos dijo que para opinar un minuto se requiere una hora de estudio, de trabajo. Por eso es un periodista que es tan agudo en su análisis, seguido por miles de personas y que nos da el privilegio de charlar con él. Me refiero al querido Ignacio Montes de Oca. Querido Nacho, ¿cómo estás? Buen día, tarde para ti. Buenos días, ¿cómo andás? Bien, aquí volviendo un poco al ruedo, como usted ve, y con el mundo que continúa trayéndonos todo el tiempo novedades. Yo quiero ir ampliando, si te parece con vos, el zoom de preocupaciones. La primera Ta- es que se ha confirmado la dictadura de Nicaragua. Digo, si ya sabíamos que era directamente, bueno, no hay elecciones, así lo dijo Daniel Ortega, no quiere ni pensar en ese tipo de sistema democrático. ¿Se impone como un dictador eterno? Y por lo visto sí, controla tanto el poder judicial como el poder legislativo, la justicia electoral, así que va a ser un trámite, pero esto no empieza ahora, empezó en el 2007 con el regreso del sandinismo al poder y de Ortega junto a su mujer, Rosario Murillo, que comenzó con primero se le permitió la reelección. Después se le permitió la elección indefinida y ahora se acabaron las elecciones, por lo tanto empieza una especie de Corea del Norte, pero sin aire acondicionado. Mm. Que esto es un proceso, hay que estar muy atento, esto no tiene que ver con derechas o con izquierdas, porque están habiendo procesos de aceptación de reelecciones indefinidas. En El Salvador de Bukele también está pasando lo mismo, ¿sí? Y esto no tiene que ver, y digo, abandone la idea de que son los zurdos, son los fachos, no, está pasando, es un peligro ambidiestro lo que está sucediendo. Y en el caso de Nicaragua cuando se hierve la rana, Mm. hasta que no es demasiado tarde, no se da cuenta. Para que te des una idea, empezaron de esta manera y con cuestiones mínimas, hasta que la gente se acostumbró. Por ejemplo, no se pueden entrar Biblias en Nicaragua, ¿sí? Es considerado material subversivo, al igual que varios autores clásicos, porque son considerados opositores. No se pueden usar la combinación de globos azules y blancos, porque son los colores de la bandera, porque supone que representan a la oposición. Estoy hablando de prohibiciones que te pueden llevar a la cárcel, parecen ridículas, pero para que se entienda hasta cómo se llega a esto. Y además de todo esto, tienen su propio helicoide, tienen dos helicoides, ¿sí? El Chicote se llama, el Chicote 1 y Chicote 2, son centros de tortura. Y cierro con esto para que se entienda cómo se llega a una Corea del Norte tropical. Si vos sos uno de los 880.000, ¿sí? 880.000 emigrados a la fuerza por el régimen de Ortega, te pueden quitar la nacionalidad. Ya hay 435 casos de apátridas, como a Timerman. ¿Te acordás del viejo Timerman? Claro. Eso mismo está haciendo ahora la dictadura de Ortega y Murillo. Así que, más allá de lo pintoresco o excéntrico que pueda ser, atentos, porque está pasando y está pasando ante nuestros ojos y no solamente en Nicaragua. Qué importante poner esta mirada que has dado, el proceso, a estar muy atentos cuando se empieza a cercenar libertades. Cuidado que uno nunca sabe dónde termina Ujú. y cómo termina. Nicaragua y la región y el mundo para estar atentos sobre este tipo de fenómenos. Vamos a algunos nuevos temas de estos días que no son tan nuevos. Bueno, uno que tal vez, como siempre, Donald Trump trae, de repente aparece y nos sorprende o no. Bueno, Arabia Saudita es un socio económico no nuevo, enorme, de Ujú. los Estados Unidos, y resulta que hace algunas horas, y ya está sellado y firmado, aparece firmando un convenio para
desarrollar ahí toda su capacidad de energía atómica de la buena, y algunos dicen a estar preocupados porque eso es el camino para ir también a armas nucleares. ¿Qué dirías? Exacto, exacto. Se llama Acuerdo 123 porque responde a la sección 123 de la Ley de Energía Atómica estadounidense. Si bien parece un acuerdo en principio comercial por 50.000 millones de dólares para establecer algunas usinas eléctricas, nucleoeléctricas, como bien vos marcás, hay un problema en la letra chica. Hay dos aspectos que tienen que preocupar. El primero es que se estableció que no van a haber límites para el enriquecimiento de uranio. Sabemos que más allá de un 3.56 o 3.60 de enriquecimiento ya no es de uso civil, pero Estados Unidos le ha metido una cláusula que es que solamente lo puede enriquecer más allá de ese nivel si lo hace con empresas norteamericanas. Con esto que quiero decir es que sí, puede haber una proliferación nuclear, pero siempre y cuando sea un muy buen negocio. Ese es el primer detalle. Y el segundo detalle que llama muchísimo la atención es que exime a los sauditas de los monitoreos compulsivos o de aceptar el monitoreo de la OIEA. Dicho en otras palabras, la misma situación que en Irán, pero ahora negocios son negocios, y es un pésimo ejemplo porque ahora, y eso digo, pésimo, es torpe, porque ahora Irán tiene el argumento para decir, está muy bien, para que pueden desarrollar su energía nuclear, nosotros también. Esa es la torpeza tremenda que acaba de cometer Trump, de nuevo cegado por hacer negocios con un país que supuestamente está siendo agredido por no, supuestamente, que casi cometo un error de dicción, que es, iba a decir, que supuestamente está del otro lado de la proliferación nuclear y está combatiendo la proliferación nuclear. Ahora ha metido a Arabia Saudita como argumento iraní para seguir proliferando. Mismas condiciones se respetan. Una torpeza. ¿Este Trump impredecible en lo que hace a la política exterior, o el gran empresario que está preocupado por los negocios y el resto puede esperar? Digo, eh, lo has dicho ¿Me ahora, dejas meter una pastilla? por favor. A todos aquellos que adoptan el estereotipo de que los judíos, ¿sí? Trump no es judío, ¿sí? Digo, abandonen ya los estereotipos. ¿Ven cómo no funcionan? ¿Ven cómo no funcionan esos estereotipos de siglos? ¿Ven que todos tenemos ambiciones, lados buenos, lados malos? Perdóname, pero lo tenía que decir. Eso va para los antisemitas de mierda que andan dando vueltas por ahí. Decía negocios, parece que son negocios, si lo dijiste tan claro. Arabia Saudita sí, Irán no. Turquía sí, con una venta de aviones importante. Líbano parece que también... Perdóname, sí. peligrosísimo lo que acabas de marcar, Ujú, peligrosísimo. ujú. Porque Turquía es un país que está amenazando directamente a Israel. Al venderle aviones F-35, le da una paridad a Turquía, que además es el líder de la facción sunita más política, pero además que la gente no olvide que es parte del circuito de financiamiento de Hamas y Hezbollah. Le está dando aviones F-35 al otro patrocinante junto a Qatar de Hamas y Hezbollah, y a un país que además amenaza con tener su propio plan nuclear. Ese dedo dijo todo. Es, Turquía, Arabia Saudita. Y recordar además algo que es obvio, pero que la gente a veces en la fotografía no ve la película: los que hoy aparecen como aliados, supuestos, rápidamente pueden cambiar de lado. Cuando Arabia Saudita hoy aparece cercano a Estados Unidos, e incluso todos con la expectativa que en algún momento pueda incorporarse a los acuerdos de Abraham con Israel, bueno, las coyunturas cambian. Irán era lo que era en su momento, en la época del Shah, y ya sabemos lo que es hace 36 años. Hablemos un poquito de... Bueno, se terminó el Mundial, Nacho, y se terminó el Mundial y hoy están todos preocupados de la escalada,
que hay entre Estados Unidos e Irán, donde esos 60 días supuestamente para negociar no sirvieron para nada y nadie sabe hacia dónde va. ¿Qué es lo que dirías? Claro, todos los componentes. ¿Quién es el que maneja el baile? Ayer lo preguntaba, parecería, de acuerdo a lo que hoy entiendo, mucho más Irán que incluso lo que Donald Trump pueda declarar cada 10 minutos. Y esto tiene implicancias porque además en Irán no hay elecciones, sí las hay en Estados Unidos, sí las hay supuestamente, supuestamente no, las hay en Israel, pero quién sabe si esto se incrementa como una contienda bélica mayor, todo puede cambiar. Sin duda lo maneja Irán. Irán hoy es el dueño de Hormuz. El tráfico por Hormuz está reducido a los 6 o 7 buques que deja pasar Irán porque hay un bloqueo de Estados Unidos. Entonces Irán dijo yo también lo bloqueo y dejo pasar los buques que yo quiero. Les está cobrando, hoy controla no solamente el paso de Hormuz, sino también a través de sus aliados hutíes, que son Ansar-Allah, es un grupo terrorista aliado de Israel, que son los hutíes. Acaban de bombardear, de atacar un barco saudita, ¿sí? Con petróleo saudita, en el Mar Rojo, que intentaba pasar por el paso de Bab el-Mandeb, que es el que controla la entrada del Mar Rojo, con lo cual los dos pasos estratégicos, uno por el de Hormuz pasa el 20-21% del petróleo del mundo, y por el de Bab el-Mandeb pasa el 15% de la riqueza transportada por mar del mundo. Con lo cual hoy Irán tiene un control absoluto y lo que fue aquel acuerdo de Versalles lo que sirvió fue para que Irán sacara de la zona del Golfo Pérsico aproximadamente 68 millones de barriles y esté hecho por un tiempo para aguantar. Y ya significó ingresos por casi, creo que eran 11.000 millones de dólares. Ahora hay que recalcularlo con el aumento del precio del Brent. Le ha dado una cantidad de millones y de tiempo para rehacerse que es, de nuevo, una torpeza, porque además, y cierro con esto, vos hablás de los 60 días. Ahora, al haber firmado el memorándum de Versalles, se renuevan esos 60 días que le da la ley de guerra del 73 y puede empezar, pero todos saben que el arsenal de misiles de ataque, el arsenal de misiles de defensa necesarios para hay que interceptar los drones y los misiles, están muy bajos. Y se necesita una campaña terrestre a la que nadie se quiere sumar porque, como vos bien decías, para hacerlo tiene que, Arabia Saudita particularmente, tiene que participar. No es que vos mandás una flota, necesitas una base terrestre cerca y necesitas 500.000 de hombres. Y necesitas un esfuerzo de guerra impresionante que el Congreso no sabe si te lo va a aprobar porque ahora en noviembre hay elecciones y en Estados Unidos no están a favor de la guerra. Entonces eso que nosotros sabemos también lo sabe Irán. Entonces si sabe Irán que es muy difícil que sean invadidos por tierra, que es la única forma de frenarlos, entonces puede pasearse como amo y señor en Hormuz, en Bab el-Mandeb, e inclusive haber sacado de las conversaciones la cuestión nuclear, que de pronto parece ser poco interesante. Y eso todo se trata de Hormuz. Y ahí sigue Israel tratando de que le den permiso para poder atacar a quien prometió destruirlo y que día a día avanza en la construcción de un artefacto nuclear y ahora estimulado porque si el otro se le permite, a mí también, ¿por qué no se me va a permitir? Houston, we have a problem, ¿eh? Estamos en problemas bastante complejos Te lo reemplazo. Houston, tenemos un Trump. y si no tuviéramos un Trump, ¿qué tendríamos? Digo, Tendríamos, más allá. tendríamos Trump es la consecuencia de un mundo que ha avanzado en la idea de que la cooperación entre los países es demasiado zurdo, por decirlo de una manera sencilla. Quizás tendríamos un mundo que cooperaría para tratar de resolver los problemas. Estos son problemas grupales. Si los problemas son grupales, no existen salidas individuales. Quiero agregarte un factor más obvio. Más de 4 años ya de la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión. Digo, está ahí, sigue, se incrementa. Todos estos factores hacen que uno mire el mundo y se pregunte no solo lo que es obvio, estamos en una guerra, como decía el Papa Francisco, una guerra mundial de baja intensidad, pero la estamos viviendo, sino hacia dónde vamos. Hoy todos los refugios de Israel se han abierto por Ujú. temor a que en el fin de semana, ya pasado mañana, pueda haber algún tipo de ataque iraní, pero digo, más allá de eso, todo parece de un nivel de incertidumbre
y donde aquellos que se decían iban a quedar muy debilitados, el caso específico de Irán, se fortalece y ¿Sabes qué se fortalece? La idea de que la violencia es una solución necesaria, válida y prioritaria, que va atado a lo que vos decías antes. El problema es el concepto, que la cuestión militar es la salida y se han olvidado de la política. Y lo que está pasando ahora es que justamente estos negocios que hacen los grandes líderes se emparentan y se justifican en la violencia, pero a la vez se retroalimentan en una relación dialéctica en donde el negocio llama a la violencia y la violencia se justifica porque hay que mantener, entonces se llama a los negocios. Y ese es el problema, ese es el individualismo en el que estamos cayendo, no solamente a nivel de países, sino a través de las personas que justifican en la retórica esa violencia. señores, miren todos los conflictos bélicos del mundo y en paralelo hagan el análisis de quiénes se benefician con el mismo. La muerte de cientos de miles de seres humanos, todo lo que pueda ser el desastre, bueno, esa es la magnitud humana, pero al lado está la miseria humana que tiene que ver con los ganadores de esos negocios de la muerte. Para poder pensar mejor y entender, hay que seguirlo Ignacio Montes de Oca. Te agradezco, pero ¿sabes qué? Quería una reflexión más. ¿Alguien se acuerda del 7 de octubre? Algunos. ¿Ustedes se acuerdan qué quería Irán el 7 de octubre? ¿Qué quería generar? Esto Claro. que estamos viviendo. Está ganando Irán, hasta que nos demos cuenta. Nacho, como siempre, el agradecimiento y te seguimos ahí en tu análisis permanente con información y con esto, una mirada aguda sobre los hechos, no alcanza con la foto. Abrazo Uh -huh. enorme. Abrazo muy grande. Ignacio Montes de Oca, aquí en Radio High.